analizar como evoluciona o deseño, o noso papel como profesionais, tanto no presente como de cara ao futuro. E unha das cousas que máis escoitamos é sobre o poder que ten o deseño. O poder que ten o deseño que, de feito, traspasa o que sería os papéis que temos como diseñadores. Daí que el Thinking Design que tanto escoitamos provén un pouco de sacar do ámbito de deseño o que son as prácticas e o desenvolvemento e os procesos, máis que o desenvolvemento, os procesos de traballo que facemos e evolucionamos para conseguir uns obxectivos. Ben, dentro deste panorama do Thinking Design, unha das ferramentas que se percibe como moi válida e moi poderosa para poder explicar ese fin e traducir o que sería o problema a solución é o visual thinking. E hoxe podemos contar aquí con Elena Urizar, que realmente é unha das pioneiras en facer este traballo de facilitadora visual para sobre todo, non tanto para diseñadores, senón para o que sería outros ámbitos da empresa ou da saúde ou social. Eu creo que o traballo destas persoas que son capaces de, en unos trazos moi simples, explicar en que consiste os conceptos e que, como ela nos contaba pola mañán no taller no que podemos disfrutar, que é unha maneira non só de comprenderlo, temos que comprender para poder expresar con esa sinxeleza as gráficas e que, ademais, ao mesmo tempo, os asumimos, os conceptos e os aprendemos. Bueno, podría decir moitas cousas, pero creo que o mellor é deixarlle a palabra a ela e que nos conte tamén un pouco sobre a súa forma, como chegou hasta aquí, como forma parte de unha asociación que é o Forum of Visual Practitioners e de todos estos procesos de traballo que tan fácil parece cando vemos as súas pezas. Moitas gracias, hasta logo. Muchas gracias por vuestro interés, encantada de poder compartir esta práctica y como para muestra un botón voy a empezar poniéndoos un vídeo chiquitín, si puedo, que habla por sí solo. Bueno, pues esto es un poco mi trabajo. Y ahora voy a ver si soy capaz de empezar con la presentación, que sí. Y ahora tal. Mi objetivo en esta charla es sobre todo reivindicar el poder del dibujo y de la visualización para favorecer el entendimiento de los puntos de encuentro. Un poco
me siento muy privilegiada de tener la oportunidad de sacar el dibujo del ámbito del arte y quizás un poco del diseño y llevarlo a todos los mundos. He ido descubriendo que visualizar ideas, representarlas, ayudan a conectar, a despertar la imaginación y hacer que la gente sea capaz de pensar en grupo y participar. También he descubierto y he comprobado que es un lenguaje para todo el mundo, que no es solo para aquellos que sabían dibujar en clase. Yo me dedico a dibujar para organizaciones, me llaman para que haga dibujos del tipo del que habéis visto. El que habéis visto realmente, habéis visto que tenía dos fases, una parte de línea y otra de color. Nunca es así, pero esa vez eran 6 personas que entraban y salían, iban, dejaban, hablaban, se conectaban y dije, o pinto o coloreo o qué hago. Entonces por eso quedó así, pero luego os enseñaré más modalidades. Yo trabajo para todo tipo de organizaciones, por alguna razón, más para ONGs y para temas sociales, pues porque me interesa el tema y porque coincide. Y me gusta mucho ver cómo de transformadores que la gente sienta que sus ideas están plasmadas y que debe voz a todo el mundo que está en la sala. Me gustaría leeros 2 frases de Alicia en el País de las Maravillas, realmente de Alicia a través del espejo. Quizá la conozcáis, pero a mí me parece muy inspiradora. Le dice la reina blanca a Alicia, ¿puedes pensar en cosas imposibles? Y dice Alicia, no sirve de nada intentarlo, no se puede creer en cosas imposibles. Y dice, me atrevería a decir que no tienes mucha práctica, respondió la reina. Cuando tenía tu edad lo hacía durante media hora al día, a veces lo hacía hasta en 6 ocasiones antes de desayunar. Lo que quiero decir con esto es que hay que recuperar la imaginación, pero la imaginación no solo para el mundo de la fantasía y de la ciencia ficción, sino para construir nuevos razonamientos, para experimentar y para desarrollar no sé si nuevos criterios, pero sí para enfrentarnos a los nuevos paradigmas que tenemos ahora. Antes charlaba con Luki, pero en los últimos años, como todos sabéis, el mundo ha cambiado, nos guste o no, pero las cosas se hacen de otra manera. Yo reivindico la imaginación como una herramienta para pensar y para razonar. Y además de la imaginación, digamos que los dibujos nos ayudan a desarrollar esa imaginación y esa creatividad, también está la atención. Este dibujo, este cuadro de Singer Sargent representa a la familia, que no literalmente, pero sí por cercanía, a lo que la autora, que le quería mencionar, no me quiero olvidar, que es Bárbara Mingo, que me regaló esta reflexión. Junger contaba que paseando con su madre era siempre la que encontraba tréboles de 4 hojas y decía, pues ¿es la más suertuda o qué es lo que pasa? Realmente no, lo que él se dio cuenta es que se fijaba más, observaba más, reivindica ese tipo de atención, la de la concentración que despierta la imaginación, aprender a mirar, aprender a observar, como aquí. ¿Cuántas hojas tenía ese trébol? ¿Cuántas? ¿Cuántos dicen 4? ¿Y 5? Fenomenal. O sea, ya estáis medio ganados para la causa, ya todos con los rotuladores. Una cosa que no he dicho, pero si os animáis, os animo a que toméis notas visuales de la charla y ver qué pasa. Yo os animo a que lo hagáis y después las queréis compartir, estaría genial. Os animo a que hagáis esto. Pues no os lo ha colado. Y también hago referencia a Scott McCloud de Understanding Comics, que si no lo conocéis también os animo a investigarlo. Es un autor sobre la narrativa visual y que invita a abrir puertas para encontrar nuevas posibilidades. Hay que despertar la imaginación, ya no nos podemos permitir seguir pensando como hasta ahora y buscar las soluciones como se hacía hasta ahora. Aquí está Scott McCloud de Understanding Comics, súper recomendable para cualquier interesado en la narrativa visual. Un tema que descubrí también cacharreando por ahí por internet, preparando las conferencias, hablando de los diseñadores, un director creativo de Lego, Robert Komayer, decía que muchas veces, y ahora me dirijo un poco a vosotros, quizás esté equivocada y también me estaría encantada de descubrirlo, que muchas veces los diseñadores os acercáis, si lo permitís, al ordenador mucho antes de coger un lápiz y un papel para bocetar una idea, para validarla, para contrastarla. Y a veces se pasa, eso a mí me ha pasado también en mis etapas anteriores de trabajo, se pierde mucho tiempo intentando acabar una cosa para que quede una
amigable, muy chulo, pero quizás no era la idea que estaba enfocada. Entonces yo, como hace él y como anima él a sus equipos, yo animo a que la gente pinte y gaste horas bocenando ideas, aunque sean malas, y las ponga en común, las comparta con los compañeros para dar con la buena y luego sea esa la que se acabe. Y hablamos de dibujos muy sencillos, dibujos como estos, no estamos hablando de ser un artista. O sea, insisto y le insistiré muchas veces durante la charla que no se trata del talento artístico, que es maravilloso, pero ese es otro camino. Se trata de utilizar la visualización como un lenguaje para comunicarnos y para hacernos entender, como los niños. Como los niños, en algún momento de la vida todos dejamos de dibujar. No se sabe por qué, yo también dejé de dibujar una temporada, pero luego lo he recuperado. En algún momento se pierde la ilusión y los niños dibujan para contar cosas, nos cuentan historias. He traído esta porque desde hace 6 años soy jurado de un concurso de dibujo infantil de una empresa. Y pasados unos años, una de las niñas trajo este dibujo de Navidad, que era como iba yo vestida 3 años antes. Entonces algo a la niña le resonó. Entonces, si recordáis los dibujos infantiles, los niños cuentan historias en sus dibujos, cuentan que uno está mal o si está tumbado, si está lejos o que no está, o si son 3. Entonces yo hablo del dibujo en esa clave, en la clave narrativa, en la clave de contar cosas. Y no se trata de ser Leonardo da Vinci, insisto, que estaría muy bien también, pero no es este el objetivo. Aquí traigo este logotipo, que es de, como sabéis, que es de Milton Glaser, uno de los grandes diseñadores de la historia. Milton Glaser era un gran reivindicador del valor del dibujo. De hecho, él tiene un libro que se llama Drawing is Thinking, ni más ni menos, Drawing is Thinking. Al final se trata de eso, y también repetiré a lo largo de la charla, mi objetivo es recuperar el valor del dibujo, el poder de visualizar, que es mucho más potente, una herramienta tan sencilla y tan artesana como esa de lo que pensamos. Ayuda al entendimiento, ayuda a pensar, ayuda a que a ti mismo se te ocurran nuevas ideas. Una vez en una charla, me dijeron que hablase un poco, y lo que realmente siento yo cuando hago este trabajo es que si los 2 hemisferios del cerebro se conectan, el cerebro brilla. O sea que animo a conectar ambos hemisferios dibujando. Este es Le Corbusier en el trabajo, y Le Corbusier tiene una frase que también es de mis frases favoritas, que en inglés sería I prefer drawing to thinking because leaves less room for lies. No deja espacio para las mentiras. Prefiero dibujar a hablar porque no deja espacio para las mentiras. Al final te enfrentas a expresarte visualmente y no puedes andarte con florituras y con cosas. Aquí era en ese momento. Este es un ejemplo de los escenarios a los que yo me enfrento. En el vídeo me habéis visto de espaldas, estoy mucho más cómoda en el escenario de espaldas que de frente, pero también estoy muy contenta de compartir mi experiencia con vosotros. Normalmente una de las maneras que yo me encuentro es dibujando de espaldas y van proyectando lo que dibujo de tal forma que la audiencia va viendo lo que se va contando, y eso es una ayuda muy potente para que la gente esté atenta a lo que se está hablando y no se distraiga y no se le vaya la pinza un poco con lo que va pasando. Este dibujo, que es de Nasia Panagiotti, una amiga griega, es de una plataforma que se llama CivicWise. CivicWise es digamos que trabajan en el urbanismo participativo perdonadme que me va un poco de agua, pero me estoy quedando sin voz. O sea, lo que buscan es cómo pensar, repensar las ciudades, sí. Nasia colabora con ellos y a través de las visualizaciones ayuda a que esas ideas se catalicen y se gestionen y se pongan en marcha. Animo a visitar CivicWise también. Y esto dedicado a todos vosotros, los diseñadores, un cartel de Saul Bass, el gran cartelista de cine por excelencia, que dijo esta frase tan grande que es Design is thinking made visual. Estoy insistiendo mucho en lo de thinking y design y visual, pero porque es verdad, ya llevo unos cuantos años en esto y me doy cuenta de lo transformador que resulta ayudar a la gente a visualizar las cosas. Este es Ferran Adrià, he convertido en cocinero, en gurú de la creatividad y el pensamiento. Y Ferran Adrià nos recuerda que la sobreinformación
digamos que nos atasca y nos intoxica y nos hace que estemos manipulados. Al final, el dibujar y el tomarte un tiempo para capturar las ideas te ayuda a seleccionar y a filtrar. La sobreinformación nos está, digamos, devorando, que es uno de los mensajes que yo quería dejar aquí. Y también dedicado a los diseñadores y lo que he mencionado al principio. Los paradigmas están cambiando, toca rediseñarlo todo. Toca rediseñar la salud, toca rediseñar las relaciones, toca rediseñar cómo es el mundo del diseño, las ciudades, así que hay todo un espacio para los diseñadores para ayudar a repensar la vida y el mundo. Aquí estoy yo con Ferran Adrià espiándole y aprendiendo de él. Al final la sobreinformación nos hace desenfocarnos, nos hace que nos cueste filtrar y prestar atención. También descubrí, cacharreando por internet, descubrí que el creador de Justin Rosenstein, que lo tengo aquí anotado, creador de la mano de me gusta de Facebook, junto con otros ex Google, se han dado cuenta de cómo al final creemos que tenemos toda la información, pero justo eso hace que sea muy difícil controlar nuestro pensamiento, y han creado un movimiento, exactamente James William y Tristan Harris, se llama Time Well Spent, para ayudar a la gente a pensar, o para ayudar o para sensibilizar, yo diría más bien, que al final tenemos momentos de atención parcial continua. Ellos dicen que miramos el móvil 2.617 veces al día y que el 87% de las personas se despiertan mirando el móvil. O sea, al final es como un momento para la calma y para la reflexión. Creo que estos hombres nos dicen, y aquí tenemos a la mano de Facebook en Menlo Park. Y otro pensador que dice: sintetizar y simplificar los datos es mejor que tener todos los datos. Somos ordenadores estúpidos, sabemos de todo pero no discernimos. Pero bueno, todo esto no es para deprimir a nadie, es simplemente para poner en valor que pueden pasar cosas como estas y que nos fijemos. Al final estamos tan llenos de información y de estímulos buenos y de estímulos malos, que hay que empezar a parar un poco. Por eso me gusta reivindicar la artesanía del dibujo como momento de calma. Este dibujo lo hice yo hace unos cuantos años, cuando estaba en un momento así como de tránsito en mi vida, y empecé a formarme como coach y asistiendo a un taller de coaching. Creo que gasta un poco de la voz por la mañana, disculpadme con esta extraña voz que me sale ahora, que estuve hablando 4 horas. Asistí a un curso de coaching pensando, bueno, quizás el coaching sea mi mundo, pero ahí ya había empezado a descubrir el mundo de visualizar, y hice este dibujo. Hice otros dibujos de este tipo, donde ayudé a la gente, a los participantes del evento, a entender lo que estaba pasando. El dibujo primero, que es más alegórico, le gustó al que organizaba los cursos y me hizo presentarlo a los demás, y eso fue casi una de mis primeras exhibiciones en público hablando del visual thinking. Pero veis, en este esquema rápidamente se explica el volumen de la participación del Estado en las distintas estructuras políticas de una forma rápida, directa y sencilla. Este es el primer vídeo que hice en mi anecdotario personal. Cuando yo di el salto a dedicarme a esto, me encargaron de hacer un vídeo de animación. El primer vídeo que yo hice no sabíamos ni dónde poner el papel ni cómo se colocaba, pero bueno, fuimos aprendiendo. Pero al final, en los vídeos de animación que tanto gustan y tanto éxito han tenido, si os fijáis, lo importante es que son historias sencillas. Con un dibujo sencillo no se puede contar una historia muy sofisticada, muy armada. Realmente hay que decir la verdad, recuperando lo que decía Le Corbusier. Esos dibujos tan sencillos parecen muy simples formalmente, pero son muy exigentes en lo esencial. Yo de vez en cuando hago vídeos, pero a mí personalmente lo que más me gusta es el directo, como me habéis visto antes. Esta foto me gusta porque, preguntan, ¿y tu trabajo cómo se hace? Realmente la clave de un trabajo como el del facilitador visual es escuchar. Entonces me gusta llamar mi trabajo el arte de escuchar, y siempre me hace pensar en esta foto, porque así es como acaban mis manos después de las sesiones, mis manos y mi cara.
muchas veces. Ahora esta slide está dedicada a Santiago porque en un momento, en el año 2014, hice el Camino de Santiago entero, entonces llegué aquí en marzo del 2014 y ese es mi icono que me representaba para mis amigos durante el camino. Me ha representado durante mucho tiempo. Santiago está muy en mi corazón por ese tránsito y ese momento de calma del camino. Yo desde pequeña era una súper lectora de Asterix, de las historietas. Yo cuando dibujo en directos busco hacer viñetas, busco hacer historietas, porque una historieta corta se comunica muy bien y muy rápido. Y este era mi dibujo favorito. El dibujo más esquemático y más esencial, y la Pantera Rosa, que ya a vosotros os cae un poco de muy lejos, pero si recuperáis historietas antiguas de la Pantera Rosa eran fantásticas en cuanto a ideas sencillas, claves y a humor muy fino. He descubierto, yo me dedico a esto hace más o menos 4 o 5, igual no llega a 6 años, pero en el año 94, porque yo soy así de mayor y tengo muchos ingredientes en mi vida. Yo trabajaba en Madrid, yo soy de Bilbao, que no lo he dicho antes, pero ya empecé a aparecer por algún sitio, y me dieron una beca para irme a Nueva York, al Museo Guggenheim, cuando el proyecto del museo era simplemente eso, todavía un proyecto, estaba empezando, y estuve allí, y yo hice este dibujo para despedirme. Entonces lo he recuperado desde el año 94, fijaos, muchos de vosotros ni habréis nacido. Pero realmente yo contaba cómo salía de Bilbao. He puesto el puente colgante para que es un edificio, digamos, importante de Bilbao, pasando por la Puerta Alcalá hasta la Estatua de la Libertad. Entonces así es como yo me conté a mí misma hace tantos años. Entonces digo, algo de esto había ya por ahí sembrado. Y una parte muy importante de mi vida se desarrolló en el mundo del diseño e información. Yo estudié Bellas Artes y hice un máster en comunicación, trabajé en publicidad, pero realmente más casi como creativo de apoyo que como gran creativo, pero luego pasé al mundo online. Entonces esto es un wireframe o prototipo de pantalla del mundo de la usabilidad. Yo sé que hay alguien por aquí que me conoció en esta etapa. Entonces, esa etapa de diseño e información a mí personalmente me ha servido mucho para procesar información en tiempo real. En esa época la podía procesar, digamos, en tiempo diferido y en tiempo real, pero durante muchos años estuve jerarquizando y procesando información. Para los que no lo conozcáis, así es casi como se empieza a diseñar un proyecto web o pues empezaba. Y es muy importante esta fase, volviendo a lo de no pasar a construir, no pasar a desarrollar antes de pensar antes de hacer, que ha dicho alguien esta mañana también en la sesión de la mañana, que me ha gustado mucho. Descubrir este dibujo, que es de una ahora compañía, antes eran 2 chicas americanas, vinieron al FICOT, al Festival de Contenidos Digitales, en Madrid, e hicieron esto. Entonces un amigo mío tuvo la lucidez de verlo y decirme, ¿y tú no serías capaz de hacer esto que hacen estas chicas? Entonces ImageThink, que es está por ahí, ImageThink, os lo recomiendo a quien esté interesado en este mundo de la facilitación visual, porque son unas hachas. Ellas son pioneras también en Estados Unidos y son muy buenas, y ahora ya, digamos, han crecido, es una pequeña compañía. Y este es mi amigo el que lo descubrió y tuvo, gracias José, que tuvo la lucidez de verlo y recomendármelo. Esta imagen me gusta mucho porque yo creo que con lo que os he contado ahora yo he hecho una especie de sopa de bruja, y en esto ha salido todo esto que hago ahora, porque muchas veces me preguntan, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se captura en directo? Pues como hablaba en el taller, escuchando mucho, practicando, vuelvo a robar a los del yoga esta idea de que el 1% es teoría y el 99% es práctica, hacer hasta que te salga bien. Pero realmente yo creo que todo mi pasado de comunicación, periodismo, publicidad, diseño, información, y que dibujaba mucho de pequeña, pues me ha servido para cristalizarlo en esta profesión. Este es un ejemplo de una sesión típica de trabajo. En Estados Unidos el trabajo que hago yo ahora no es que esté súper desarrollado, pero está más o menos desarrollado, y empresas tecnológicas, no hace falta que mencione Apple o Google, casi cualquiera, cuentan con facilitadores visuales en las sesiones de trabajo que pueden estar hablando de cosas, de cualquier tema, de números, de rediseño de procesos, de cómo organizarse, y cuentan con facilitadores visuales que
digamos que captura la información que pasa por la sala y no se escapa. Es muy importante la reflexión en grupo. Cuando hay un grupo de trabajo, un brainstorm, una sesión de pensar, ¿quién recoge esa información? ¿Dónde va? A veces se toma nota, pero ¿quién se lee luego esas notas? Entonces es verdad que una síntesis visual grande permite que todo el mundo esté en la misma página, que todo el mundo esté atendiendo, y permite una cosa muy importante, que antes de que se vaya nadie a la reunión, todo el mundo se ha enterado de lo mismo y sino que lo diga antes de irse. Entonces es una función súper útil de este trabajo al que yo me dedico ahora. Yo, como mencionaba antes Suki, yo pertenezco al International Forum of Visual Practitioners. Esto es una asociación, como cualquier asociación que busca que las profesiones se desarrollen, que se fundó hace 23 años, 24 ya me parece, en Estados Unidos, en San Francisco, en particular en California, con un grupito de gente que estaba haciendo esto y quería desarrollar la práctica. Ahora ha crecido más, ya es una asociación internacional. Es una asociación realmente de actividad voluntaria. Yo este año soy del comité, pero eso quiere decir que echas una mano como en una junta de vecinos. O sea, estás para ayudar, pero sí que tiene una pieza muy importante, que es un congreso anual que al principio se hacía en Estados Unidos, lo han hecho en Berlín, este año que viene va a ser en Copenhague, en próximo agosto. Y a mí personalmente asistir a los congresos me sirvió para entender muy bien la práctica y para conocer que había gente que se dedicaba a esto, a traer los dibujos a las organizaciones para ayudar a entenderse y a encontrar puntos de encuentro, y aprendes de los compañeros, porque al final esto tampoco es una práctica muy antigua, insisto, y es más de hacer y hacer y hacer, pero sí de ver el trabajo de los demás se aprende un montón. Esto es una postal que edita el IFVP, que lo que dice son razones para utilizar un Visual Practitioners. Es porque tienes reuniones de otra manera, lo que decía antes, ves un poco en perspectiva lo que está pasando, ayuda a la toma de decisiones en el momento, no tienes como que repasar, si no quieres, no tienes que repasar después, ya hablaremos, ya te mando un mail, no, estamos hablando de esto quiere decir, atrae la atención de los que están asistiendo. Luego una idea que no está aquí, pero que a mí me parece muy importante, que es la de conectar ideas, y que a partir de conectar ideas surjan ideas nuevas. Visualizar evidencia las conexiones, cosa que no pasa tan fácilmente. Y esta es la foto del grupo de los congresos. Esta es en Washington el año pasado. Una cosa que yo descubrí, que tampoco viene muy al caso, pero es observación de la realidad, es una profesión muy de mujeres, no sé muy bien por qué. Hay hombres, pero hay muchas mujeres en esta profesión. Esto es de European Visual Practitioners. Este año se ha formado un movimiento de gente en Europa que intenta también formar una asociación en Europa, de la que yo formo parte también, pero esto es una asociación en fase de diseño todavía. Pero animo a curiosear todas estas iniciativas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un colegio. Esto es un cole de chicos de 12 años donde distintas personas iban hablando de distintas profesiones, y aquí hablaban de robótica, hablaban de los nomads, que supongo que habéis oído hablar de la gente que ya no se trabaja en un sitio, sino que igual se trabaja por proyectos y de otra manera, de inteligencia artificial y también de mindfulness. Pero lo que hicimos, esto fue una actividad voluntaria donde uno de los que está aquí, que es un poco liante, pues nos juntó a todos para contar esto a los niños. Yo lo siento, lo vivo todo, siempre que lo hago es mucho más fácil contar las cosas apoyado por algo así que simplemente contarlo. Este soy yo yendo con mi pizarra, porque normalmente no tengo pizarra, y al final esto se ha convertido en mi cuaderno de trabajo. Las fotos que pongo sobre mí las traigo también porque creo que ayudan a ilustrar lo que es esta actividad y a alguno le resuene o le despierte curiosidades. Pero me tocó dibujar, una de las primeras veces me tocó dibujar en un sitio que no había pared, directamente no había pared, había figuritas en el Casino de Madrid, había cortinones, y acabé dibujando en los tableros estos donde te sientas en una boda, de estos así de terciopelo granate. Entonces acabo llevando yo mi propia pizarra. Esto es un poco lo que pasa después de cada sesión. La gente se acerca, hace una foto y quedan los apuntes de la sesión, quedan ahí registrados y la gente se los puede llevar. Este es Brandy Agerbeck,
que también al que le interese este trabajo también es uno de los grandes referentes y yo lo recomiendo. Este es su último libro que se llama The Idea Shaper y en el fondo lo que dice es el poder de poner tu pensamiento en tus manos. Al final se trata de eso, no se trata de dibujar, sino se trata de pensar, comunicarnos y compartir lo que pensamos y buscar el entendimiento. El dibujo es la excusa, lo comentábamos esta mañana en el taller. Si eres capaz de representar algo, al final lo has entendido y te lo has aprendido. Hemos trabajado en dibujar un proceso, es casi imposible después de dibujarlo que no te lo aprendas. Y de nuevo, se trata de dibujos sencillos y simples. Esta foto la traigo aquí porque descubrí en un estudio, para el que esté interesado, es un estudio de un tal Neil Kohn, pero por pasar la referencia, parece ser que en Japón los niños no dejan de dibujar, los niños siguen dibujando. Se ve que la cultura del cómic ha calado tan fuerte en la sociedad que copian cómics y siguen dibujando y al final es una habilidad que te queda. Esto es una práctica y es una habilidad, no es un talento. Los niños dibujan y los niños dibujan hay que mantener ese espíritu vivo. Esto es un resumen de lo que es la facilitación visual. Al final eso se trata de ese proceso de traducir ideas complejas en palabras y dibujos en tiempo real. Es importante esto de las palabras y del texto y los dibujos. Esta mañana lo hablamos también en el taller. No se trata de iconizarlo todo, no se trata de dibujarlo todo, porque muchas veces ni se puede ni aporta. Al final nosotros, los que trabajamos, nos dedicamos a esto, estamos al servicio del contenido, estamos al servicio de que se entienda lo que está pasando y que se recoja la información. Y yo mi consejo siempre es, si tienes dudas sobre poner o no un texto, ponlo, porque estás al servicio del contenido. Te puede pasar que... A mí me pasó es que estuve dibujando para una sesión con unos facilitadores que el título de la sesión era Optimismo Inteligente. Hice unos dibujos súper bonitos sobre optimismo inteligente, lleno de dibujos, muy feliz, y las mismas personas que asistieron me llamaron para su convención anual y resulta que hablaban de números, de finanzas, o sea, números y datos y datos y datos y datos y datos. Entonces terminó el mural y me dicen, no tiene dibujos, bueno, pues que son solo datos, luego ya aprendes a bandear con trucos y hacerles alguna ilustración que les guste, pero realmente lo importante es el contenido. Aquí está David Chivet, que es uno de los fundadores de Growth, que es uno de los verdaderos pioneros de esta práctica, que también el que esté interesado. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo sobre él, pero digamos, estos son el de Grove y la gente alrededor de él en California en los años 70 fueron los primeros que se dieron cuenta de que explicitar el pensamiento en grupo hacía avanzar a las organizaciones, hacía avanzar el pensamiento. Es lo que ellos llamaban Explicit Group Memory. Y investigando sobre él descubrí que uno de sus inspiradores fue Terry Gilliam de los Monty Python. Pues resulta que vio unos pósters de Terry Gilliam que estaba por ahí y acabaron haciéndolos. Os voy a poner un pequeño vídeo ahora sobre el trabajo de ellos. Sí, lo cojo bien. Porque... My real passion is having people understand that visualization is as big a domain as music. And to get a sense that there's this whole wonderful domain where it's fun from the beginning, very simple things, really make a group come alive. In my job, I have to coordinate between the business side and the technical side. So people who have very different skills, when you need to bring them all together to get something accomplished or to solve a problem, you really need to find a way to get everyone speaking the same language quickly. Visual meetings are effective because they engage people more, they get people involved in what's going on. I think the techniques that Grove ultimately get everyone on board in a group. I think it inspires a lot of innovation and creativity. Whether it's these stick figures or other kinds of symbols that we learned about today, it's amazing how much our mind fills in and you get the whole concept with just a few simple graphics. People are being acknowledged in this way of working, as distinguished from me telling you what I think. I'm actually reflecting what you think. And so you suddenly realize that you're getting listened to. Well, that's huge. The
cool thing is that you can also use visual meetings for your virtual meetings. So you can have a meeting in a web room, you can have a meeting where people are attending on their devices, or you can even have a meeting in Second Life. One thing I'm going to take away is just to start using graphic note-taking in the meetings that I attend to really help me stay in the moment, stay present. To come and actually do the workshop, I feel like just even the littlest ideas get me inspired and kind of rethinking the way I do things. It's learning new ways of approaching problems. I can see that if we actually practice this, life's just going to get better at work. You know, we spend so much time at work, might as well have some fun and be productive while doing it. Pues un poco el propósito de este vídeo es como un poco comprobar lo real que es, como las organizaciones ya usan usan este tipo de profesionales como sigue, quiere seguir hablando, perdonad, ¿no? Ha sido él, ¿no? Cállate. Vale. ¿Cómo de real es que las organizaciones usan a este tipo de profesionales? Y además es también ya desde mi experiencia os digo, es un trabajo muy interesante, muy agradecido y es muy nuevo. Por lo tanto, a cualquiera que se pueda haber identificado y le guste, desde luego le animo a que lo explore. Y para explorarlo, otro de los grandes pilares de la divulgación del Visual Thinking es Dan Rohn. No sé si conocéis el libro Tu mundo en una servilleta, que bueno, aquí está the back of the napkin. Realmente Dan Rohn, que es una persona encantadora como aparece en esa foto y así estoy yo de alegre con él, utiliza, como veis en sus libros, unos dibujos súper simples y él ha llegado a tener un reconocimiento, o como contó en la charla esta en la que yo estuve, participó incluso en el rediseño de una ley, porque si visualizáis una ley, ¿no?, con todo tocho, todo súper largo, igual hasta los propios que la trabajan o la utilizan no distinguen qué es lo importante o qué no, y él a través de ese dibujo simples ayudó a evidenciar los fallos que tenía. Súper recomendable Dan Rohn. Y otra persona súper recomendable es Brandy Agerbeck. Para mí es mi gran referente. Yo me fui a Chicago a hacer un taller con ella y este libro de Graphic Facilitators Guide es un manual directamente de este trabajo. El que pueda estar interesado en hacerlo es literalmente un manual súper práctico. Este es un dibujo que tengo yo, que le tengo mucho cariño, donde se resume todo esto que os he contado ahora. Es una herramienta para pensar, es un lenguaje universal. Podemos con un dibujo contarle a alguien que hable en otro idioma, por ejemplo un chino que quizás no nos entienda si vamos de viaje. A través de un dibujo podemos pedirle que nos dé algo, nos ayude algo, podemos acercarnos al entendimiento. Y luego capta mucho la atención de la audiencia, como decíamos, y yo creo que ahora que tenemos este mundo de pantallas, hay cierto decalaje entre el espacio que tiene la pantalla y nuestro pensamiento. Yo os animo a usar las manos y hacer que el cerebro brille, como decía antes. Esto lo descubrí en un congreso de la IDP que fui, como en la Denmark Technical School, en la Escuela de Negocios, tienen 2 semanas de formación en Visual Thinking porque se dieron cuenta que era ese colectivo en particular, él se refiere a los ingenieros, pero era todo aquel interesado en la Escuela de Negocios, cómo visualizarle les ayudaba a pensar y a compartir sus ideas. Esta es una foto de una sesión en grupo. En particular, ese visual que está ahí atrás, era una matriz de ideación para definir currículums en distintos niveles educativos. Entonces, insisto en lo que digo antes sobre herramienta para la participación y la inteligencia colectiva, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil conectar el pensamiento de mucha gente si no es a través de un espacio como ese. Se puede hacer igual de otra manera, pero desarrollar un papel y coger un rotulador y ponerse a pintar ayuda muchísimo a hacer estas cosas. En el primer congreso que fui yo, que estaba aprendiendo esto, les pedí a compañeros que me dijesen buenas cosas sobre visualizar. Ese es un mural que llevo conmigo siempre porque
esto que todos los compañeros compartieron conmigo. Hay un mensaje que es muy importante que hay aquí, es que en una sesión de trabajo en grupo el mural le da espacio a todo el mundo y permite que la opinión de todo el mundo sea vista y sea respetada porque se ha recogido en el diagrama. Y algo que es súper importante que he dicho en el taller esta mañana, es muy divertido. Al final, los trabajos en las empresas, en las organizaciones, en muchos ambientes muy serios, y traer color, rotuladores de colores, imágenes y dibujos, cambia la energía y fomenta la creatividad y hace que pasen cosas nuevas. Esto es un poco así ilustrativo, son los rotuladores que yo utilizo, que se llaman Neuland, que están basados al final, yo os lo cuento porque yo desde el año pasado soy embajador de la marca, pero sobre todo porque casi todos los usamos. Es una pequeña familia alemana que trabaja con facilitadores visuales y tiene estos rotuladores que están basados en agua y son recargables. O sea que tienen un poco su espíritu ecológico. También para cualquiera que esté interesado, esta es un poco nuestra herramienta. No quiero dejar de hablar de las infografías y todo esto que resultará más familiar, pero esto en el fondo también es visualización de contenido y visualización de información. Estos son los famosos vídeos animados de RSA que también han ayudado mucho a compartir mucho conocimiento a través de imágenes, en este caso más sofisticadas, pero no deja de ser un lenguaje sencillo y común. Esto es un plan de proyecto. Este visual es una planificación. No sé si vosotros os enfrentáis a planificaciones hechas en un proyecto o de repente alguien que os manda una planificación que no se ve. Empezar una reunión o una semana de trabajo visualizando la planificación de un proyecto es una manera de compartirlo y un poquito más amable. Es también por compartir aplicaciones y maneras de utilizarlos. Esto en el fondo es un algoritmo, no, esto al final es... Debo chequear mi mail, es un poco una broma, pero me parece una visualización muy simpática. Esto es un customer journey. Al final, yo no sé si trabajáis con customer journeys o alguna vez lo habéis visto, pero al final es la experiencia de un cliente, la experiencia de un paciente, la experiencia de un usuario. También son maneras amables y agradables de que la gente las vea y no sean de repente informes súper sesudos. Este es un Business Model Canvas, no deja de ser una herramienta de visualización también, sino para los que no lo conozcáis, está diseñado por Alex Osterwalder y es una manera como de si vas a empezar un negocio, mejor ver si tienes dinero, por dónde te va a entrar o por dónde va a salir. Este es un escenario de trabajo también con dibujos, un hombre con traje de chaqueta con su ordenador, pero que ha pasado una sesión entera con dibujos pensando y rediseñando. Esto en el mundo del Design Thinking que mencionabais antes, estos son Empathy Maps y ejercicios de personas donde te enfrentas a cuál es la realidad de una persona y el grupo de una persona, de un cliente, de lo que sea que quieras analizar, y en grupo se pone en común lo que se puede hacer o no se puede hacer con esto. Esto no es por entrar en detalle, pero sí para daros ideas de inspiración. Entonces ahora rápidamente voy a ilustrar, mejor ilustrar que contar cómo al final se trata de captar la atención de la audiencia. ¿Para qué sirve esto? Sirve para captar la atención. Esto fue, digamos, mi primer gran evento, que es un congreso que se llama El Ser Creativo, que fueron 21 ponencias con 21 minutos en inglés y en castellano. Una vez que hice eso ya dije, ya puedo dibujar lo que me dé la gana, porque casi me muero en el intento, pero sobreviví que estoy aquí. Entonces, al final, esto es en el Circo Price en Madrid, que es un escenario con forma de circo, y arriba en las pantallas se iban proyectando los dibujos. Entonces la gente va viendo lo que haces y lo que decía antes, ayuda a seguir el discurso del ponente. Este es un director de cine que es Tom Shadia, que era el director de Patch Adams o Ace Ventura, que dejó de ser director de cine y ahora se dedica a dar charlas más inspiracionales, y este fue una persona que me hizo un comentario muy divertido porque me dijo, no borras lo que haces, y le digo, no borro, no hago rotulador, y me dice, no tachas, y es cuando acuñé la frase esa de si veis una mariposa que no pinta nada, ahí haría algo. Pero como hemos aprendido en el taller esta mañana, se puede reciclar, los errores no nos deben asustarnos cuando nos dedicamos a esto. Esto también otra foto de ese evento. Esto es bastante
retador cuando estás ante un auditorio, en ese caso había 1000 personas y están hablando los de la mesa redonda, como estaréis aquí los que os toque. En ese caso yo estaba aquí, voy dibujando y va proyectando lo que haces. Y es verdad que yo en ese momento me concentro tanto que no me entero mucho de lo que está pasando, pero luego cuando lo veo grande digo, porque la gente va analizando lo que dibujas, pero al final la gente lo analiza con comprensión, no van vigilando a ver qué estás dibujando, sino dicen, anda, mira, estás diciendo lo que yo había pensado. La gente dice, ah, no, cogiste la idea esencial. Entonces, con lo que os decía antes, se concentran en el ponente, porque al final yo estoy al servicio del ponente, de la información, del contenido del ponente. Este es uno de los resultados. A veces son más abigarrados que otros menos. Esto ahí soy pequeñita. Este es un escenario que me impone mucho porque es el Teatro Real en Madrid, pero ahí igual se iba proyectando lo que vas haciendo, dibujando en la pantalla grande. Este era el resultado en este caso. Y el aprendizaje. Este señor es Guy de Liébana, que quizás os suene de La Sexta, que sale La Sexta Noche, o habla muchas veces, habla de economía y habla muchísimo. Pues me tocó dibujar para él. Este era una masterclass que en la escuela de negocios está hablando sobre el contexto económico. Este hombre en una hora le hice 2 murales y le podría haber hecho 5 o 6 seguramente de todas las cosas que contaba. Pero al final, y aquí al final le dijo que era el español y le pude dibujar su escudo español, porque yo en el momento que estoy haciendo esto me siento un poco cronista de la realidad. En un evento que estuve, a todo el mundo por alguna razón se le caía el café, pues eso está también, que se caía el café. Y esas pequeñas cosas conectan con lo que ha estado pasando, esas pequeñas anécdotas yo animo a recogerlas. Pero esto es una clase, entonces al final los asistentes se llevan los apuntes. A mí me divierte mucho más y me gusta mucho más. Este es el Congreso de Madrid Fusión en Madrid y realmente aquí son recetas. Eran 4 veces, arriba están los números, bueno, me falta el cuarto, pero estará por ahí. 4 recetas de tartar que maridaban con sake. Entonces explicaban la carne por un lado, aquí está explicada la carne, bueno, lo tengo aquí está explicada la carne, aquí están explicados los sakes, las características, cómo se trata la carne, cómo se combinan. Entonces, de nuevo, estos son los apuntes que se llevaron los que fueron al taller de cómo hacer sake. Esto es para Acción contra el Hambre, que estaban dando un taller de estrategia de fundraising. Entonces, al final, esto también son los apuntes. ¿Qué pasos hay que dar para una estrategia de fundraising? Al que no ha asistido a esa clase, sí que le resulta más o menos legible, pero desde luego al que ha asistido ya tiene aquí todo apuntado. Y esto es lo que hace alguien de apoyo como soy yo, pero si lo haces tú, ya te lo has aprendido. Así mientras lo estás contando, lo estás apuntando con esos números tan grandes y se lo añades un dibujo, ya es tuyo. Para la reflexión compartida, de nuevo, es lo que decía antes. Bueno, voy a ir un poco rápido porque me estoy extendiendo con los ejemplos. Pero en este caso era una charla sobre la economía azul, sobre economía circular. Este es el mural de la charla. Este es Gunter Pauli, que es el hombre que escribió el libro de Blue Economy, pero el mural que hay al fondo, el valor que tiene es que eran 7 emprendedores que contaban su historia y Gunter Pauli les daba el feedback. Entonces en tiempo real vas recogiendo lo que está pasando y eso les queda a ellos. Estos son 50 ONGs y 30 entidades poniéndose de acuerdo. Entonces aquí todo lo que se iba hablando se recoge. Veis que ese es un mural que apenas tiene dibujos, pero realmente lo útil era recoger las conversaciones entre ellos. Ellos querían descubrir cómo podían colaborar. Entonces cada zona circulada es el tema de cada uno. Tengo infinitos ejemplos, pero yo creo que ya tengo muchos ejemplos, pero yo creo que no me quiero extender de la hora. Había traído más, pero yo creo que no me voy a preguntar a los organizadores, no me voy a extender más, pero esto es un poco lo que os quería decir. Os animo a que dibujéis, os animo a que representéis cosas y sobre todo los diseñadores no paséis a diseñar antes de validar una idea en un boceto y hacer cuantos más bocetos podáis, porque es la hora de rediseñar el mundo, y al que se quiera dedicar a esto yo le animo porque hay sitio para todos, desde luego. Tengo muchos más ejemplos, pero no os lo voy a poner así que yo me...
de verdad, me lo encontré yo, este trébol, no es falso.